El 29 de noviembre próximo ya culmina la labor parlamentaria aquí en lo que es Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de la provincia y bueno, en los últimos días hubo muchos cruces entre legisladores de la oposición, del oficialismo, por determinados temas, pero también un cuestionamiento por la falta de sesiones, ¿no?, que hubo en los últimos tiempos. Está aquí con nosotros el diputado Carlos Molina del Frente Cívico y Social Cambiemos. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto, la verdad, así que siempre es un gran placer venir al programa. Se ha cuestionado mucho esto de las faltas de sesiones, que si bien van algunos, bajan al recinto, pero no logran el quórum, y creo que en los últimos tiempos ya es la cuarta vez de las últimas semanas que no sesionan. Así es. Yo creo que está faltando un acuerdo político más profundo, porque hay temas importantes para sacar, para tratar. Hoy tuvimos una reunión de bloque donde estuvimos trabajando sobre algunos temas que son importantes. Un tema es el tema de la política penal juvenil, el tema de la justicia, que es clave producir una reforma, y eso deberíamos hacerlo antes de que termine el año legislativo, que termina para nosotros el 29 y para el Senado el 30. Bien. Pero se está conversando para buscar un acuerdo de prórrogas de ordinaria si es necesario. ¿Qué suele suceder en estos casos? Suele ocurrir, y si no, seguramente también la gobernadora es posible que nos convoque a extraordinarias, porque está el presupuesto 2018 que hay que tratar el contrato de FMC que está en el Senado y que todavía no ha sido aprobado y que seguramente ya va a entrar en un proceso después de ordinarias. Seguramente hay algunas leyes nacionales que vamos a tener que refrendar también en la provincia o adherirnos. Y por supuesto el pacto fiscal que se ha firmado después, desde el 93, que no había un pacto fiscal en el país. Y este pacto fiscal, como la provincia deja por un lado algunos derechos, digamos, porque tenía juicios con la Nación, necesita que eso sea aprobado por la Cámara Bien. de Diputados y de Senadores. De todos modos, bueno, la provincia no tenía un juicio posible, digamos, con la Nación, y por ahí siempre dicen algunos abogados que es preferible un mal arreglo que un buen juicio. Yo creo que de todos modos la provincia hizo un buen arreglo, porque tiene unos bonos de 800, casi 800 millones de pesos para los próximos 2 años. Así que bueno, son temas, por supuesto, cuando entra el tema del dinero, cada provincia pelea por lo suyo, y en eso tenemos que pelear a fondo. No perdimos en el tema del Fondo del Conurbano Bonaerense, y también hay que decir que la Nación logró romper un esquema que había entre la demanda de la provincia de Buenos Aires, que eran 400.000 millones, y de todas las provincias, que eran 360.000 millones. Había ahí una demanda que estaba para definir la Corte Suprema de unos 760.000 millones, que bueno, es un tema muy importante para la Nación. Pero estos cortocircuitos que ha habido, digamos, más allá de la buena voluntad que vos estás planteando y que seguramente plantean los legisladores de todos los bloques, estos cortocircuitos que se han dado incluso ya después de las elecciones, porque uno puede entender previo a las elecciones, pero realmente preocupan sobre todo, porque por ahí la gente común no tiene conocimiento en profundidad de cuán importantes son los temas que se deben que vos acabas de enumerar, pero sí percibe con desagrado estos que sesionan, que no sesionan, que finalmente no sesionan, que se chicanean un bloque a otro. Coincido plenamente en eso. Me parece que tenemos que trabajar en un acuerdo político mucho más maduro, porque hay temas importantes. Mira, este año se presentaron en la Cámara unos 145 proyectos de ley, unos 160 proyectos de resolución, de los cuales se deben haber aprobado aproximadamente el 30%, y donde hay leyes importantes. Está la ley de electrodependientes, está el tema de hipoacúsico, la ley de hipoacúsico, que también es un tema importante. Otro tema que es importante es la protección de los niños víctimas de femicidios, digamos, de víctimas de ¿Es femicidios. una adhesión a la ley nacional? Sí, con algunas connotaciones locales. Y todas estas cosas son importantes en su conjunto, por citar algunas de las leyes. Pero me parece que este va a ser un año clave, el 2018, y ahí vamos a tener que tener un acuerdo político a largo plazo. Un poco lo que plantea el presidente con las provincias, nosotros también tenemos que hacerlo, y digamos, por supuesto, le corresponde a la gobernadora aquí en la provincia
sobre todo con la principal oposición, conversar de estos temas. Y yo creo que va a ser clave, porque muchas veces se los he dicho acá, yo pienso que el oficialismo y la oposición tienen que acordar los 5 o 6 temas importantes de la provincia que no se pueden modificar, no importa quién gobierna, digamos. Tenemos que pensar en políticas de Estado a 20 años. Y esto es clave para poder despegar de la situación en la que nos encontramos. ¿Y cómo se hace cuando en el año han sesionado 20 veces nada más, por ejemplo? No es el problema la cantidad de sesiones, porque también se trabaja en comisión, digamos, y hay leyes que son complicadas, pero a esos hay que darle una resolución importante. Entonces, me parece que lo que está faltando en las últimas semanas, digamos, que es lo que ha sido, es ese acuerdo político que nos permita tratar, digamos, vamos a decir, mira, este núcleo de coincidencias vamos a trabajarlas y vamos a funcionar, ya tengo que aprobar. En estas cosas podemos tener diferencias, una visión política distinta, pero en estas cosas que son importantes para solucionar los problemas de la gente, tenemos que trabajar. Y esta es la tarea que nos tenemos que dar, no tan solo ahora y en las extraordinarias, sino va a ser la gran tarea del 2018, ¿no? Buscar los puntos de coincidencia para que la provincia produzca el despegue que tiene que producir. Y con una nueva conformación también, ¿no? En Por la Cámara de supuesto, Diputados. entran muchos hombres nuevos, jóvenes, que vienen con muchas ganas, que vienen con una visión también más amplia, distinta, tanto en el bloque de Cambiemos como en el bloque del peronismo. Entonces, esto también va a ayudar mucho a ese diálogo, a esa conversación natural que se tiene que dar en la Cámara de las cuestiones políticas de fondo. Pero por supuesto que hay una deuda pendiente que es esa, la de encontrar los consensos, inclusive ahora en el 2018 no me extrañaría que volvamos a conversar del tema de la reforma de la Constitución, porque ya en este año se lo puede conversar. Respecto a las autoridades de la Cámara, ¿cómo vienen las negociaciones? Yo creo que hay que hacer un acuerdo político también, que el tema de las autoridades de las cámaras, el presidente de la Cámara es por 2 años. Y está bien que así sea en cada cambio, porque se produce una renovación importante de la Cámara, que ahora van a ser 21 legisladores nuevos. Entonces yo creo que hay que conversar, porque el hombre que va a ser presidente de la Cámara tiene que ser un hombre de todos. Tenemos que tratar de buscar el mayor consenso posible, que no pasa por los acuerdos de quién va a ser el secretario parlamentario, quién va a ser el secretario administrativo, sino de esto que estamos hablando ahora. ¿Cuál va a ser el núcleo de coincidencia de los temas que vamos a trabajar en los próximos 2 años que son claves para la provincia? Si no tenemos esa madurez para trabajar, se va a hacer muy difícil desarrollar las políticas públicas que necesita la provincia. Entonces después empiezan las quejas, no, que hay demasiados empleados públicos, y es lógico en un mercado laboral que se incrementa todos los años, si nosotros no tenemos las bases para generar un mercado privado, digamos, de empleo que nos permita desarrollarse de una manera que tengan oportunidades los jóvenes, digamos, de nuestra provincia para poder encontrar un camino de logros, digamos, y de satisfacción en su vida, ¿no? Pero hasta ahora la mecánica, porque está bien lo que vos decís, pero en realidad el pensamiento que lo importante es el proyecto, en realidad es muy lindo anunciarlo y realmente conociéndote sé que lo decís sinceramente, pero en general hay mucho juego de poder acá. En realidad el esquema ha sido hasta ahora, se juntan 2 bloques opositores y le arrebatan al oficialismo en la Cámara. Y la gana el sector minoritario de las 2 oposiciones. Ahora hay otro sector minoritario, porque tercera posición, que era la que cabeza de la Cámara de Diputados, está aliado al oficialismo y aparece el peronismo renovador, digamos, disidente, que se quiere quedar con la Cámara. Y ahí yo he hablado con algunos diputados del Frente Cívico que dicen, no, bueno, ahora nos toca a nosotros. ¿En qué estado se está ese tipo de negociación? Hoy hemos tenido alguna conversación sobre el tema, pero no hay conversaciones de fondo todavía. Me parece que la próxima semana y la otra van a ser, digamos, a donde se va a poder avanzar. Pero yo lo que he planteado hoy día en el bloque es que tenemos que encontrar ese núcleo de coincidencias, digamos, que nos permita tener un acuerdo a largo plazo, porque no puede ser, digamos, que hagamos un acuerdo ahora y dentro de 6 meses ese esquema, digamos, de lo que teníamos pensado para la provincia se rompa. Y me parece que lo ideal sería que tengamos una gran conversación todos los sectores políticos para poder
encontrar esos núcleos de coincidencias de políticas públicas y de Estado. Por ahí para que la gente entienda un poquito cuál es la importancia de esta renovación de autoridades, teniendo en cuenta que por ahí la gente dice, bueno, el diputado o el senador lo elige el pueblo, con el voto popular está para legislar, supuestamente para el bienestar del ciudadano. ¿En qué incide esto para la sociedad? Un recambio de autoridades, quién sea el presidente y de qué partido político, por ejemplo. Bueno, este es un tema que es importante en el planteo que yo te hago. Sí, digamos. sí. Si Porque vamos por ahí a la hacer, gente no entiende mucho claro, de esto. si el presidente va a ser un hombre que va a buscar los consensos Sí. necesarios para buscar las leyes que necesita la provincia para los futuros 2 años, digamos, que van a estar este núcleo de legisladores Sí. actualmente, es fundamental encontrar un hombre que un poco represente eso y que aglutine las diferencias que hay y las uniones que tenemos todos para poderlo llevar adelante. Yo entiendo la Cámara y la legislatura como un lugar de conversación para encontrar los puntos de coincidencias de la reforma de las políticas públicas que hay que hacer. Bien. Yo creo que esto es lo fundamental y por eso tengo la esperanza con todos hombres nuevos que vienen con muchas ideas y con muchas ganas que esto se pueda llevar adelante en los próximos 2 años, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Sí. Porque si no, a ver, no podemos empezar cada 2 años a construir de nuevo o cada 4 años, digamos. Está bien. Porque cambia el gobierno en el 2019 y arrancamos de nuevo. ¿No? Así no funciona ningún país, ninguna provincia, ninguna institución funciona de esa manera. Entonces hay que buscar esos puntos de coincidencia que son fundamentales para poder crecer, ¿no? Muchísimas gracias, Muchas como gracias. siempre, No, por por estar. favor.